Hoy en Market Data Entrevistas tenemos de invitada a Vivian Ocampos, es analista económico del Ministerio de Hacienda, Víctor Gamarra, analista económico también del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo están? Un gusto, Ivonne. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a tocar hoy son las pymes, las MIPYMES en Paraguay. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales características de las pymes de nuestro país y qué porcentaje de la mano de obra ocupan? Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las pymes, de las MIPYMES en realidad, es que son los agentes económicos con la mayor capacidad de generar empleo. Y esto no es solamente en Paraguay, es también así en la región en general, ¿verdad? Si nosotros consideramos solamente a los trabajadores ocupados en MIPYMES, tenemos al 58% de los ocupados. Y si a eso le sumamos los trabajadores por cuenta propia, podemos alcanzar el 80% de la población ocupada. O sea, en la estructura económica definitivamente tienen una participación muy importante, son el motor del empleo prácticamente, ¿verdad? Otra cuestión que nos parece muy importante que queremos destacar es que las MIPYMES en estructura son muy similares en algunos aspectos y en otros son bastante heterogéneos. Las MIPYMES, lo que son las micros, son prácticamente 8 de cada 10 ocupados trabajan en una micro y después el 15% aproximadamente del resto de los ocupados está en una empresa pequeña y una diferencia de 5% está en las empresas medianas, ¿verdad? Así es como se distribuyen. En cuanto a las características de las MIPYMES, son agentes económicos que tienen en general bajos niveles de productividad y esto es algo que compromete mucho el desempeño de la empresa en cuanto a los costos de formalización y toda su capacidad para generar empleos decentes. Generalmente esa es la principal barrera que enfrentan las MIPYMES. También una característica es que el mayor porcentaje son del sector de servicios, ¿verdad? Sí, el mayor porcentaje de los ocupados están en el sector de servicios. Y teniendo en cuenta este porcentaje de esta mano de obra, ¿qué nivel educativo alcanza este porcentaje y si hay una diferencia con el resto del tipo de empresas por tamaño? En ese aspecto hay que entender que las MIPYMES en sí, como ya mencionó Vivian, son bastante heterogéneas y uno de los puntos específicos es del nivel de instrucción. O sea, la educación en sí, por tamaño de empresa de vuelta va variando. Entonces encontramos que las microempresas son las que demuestran en este caso menor nivel de instrucción. En este caso vemos que el promedio general es de 10 años de estudio, cuando las microempresas solamente tienen 9 años de estudio, y comparado con una mediana es de 13 años. Entonces vemos que una diferencia y la brecha que existe entre una mediana y una microempresa es de 4 años, lo cual hace justamente restarle competitividad a las microempresas por la mano de obra, el capital humano que van empleando. Entonces, de vuelta, si enfocamos el análisis solamente en las microempresas, notamos que ni siquiera terminaron el ciclo secundario, y lo cual lo hace bastante vulnerable ante los aspectos sociales, económicos y las de distinto índole. Si vamos a comparar eso con las empresas grandes, hay que tener en cuenta que ahí de vuelta hay otra brecha, porque las empresas grandes ya ocupan trabajadores con mayores niveles de instrucción, que pueden alcanzar en promedio 14, 15 años de estudio, o sea, ya alcanzan la universidad, ya llegan al nivel terciario. Y en una micro, generalmente luego hay mucha ocupación de carácter familiar, ¿verdad? Entonces, los niveles de instrucción también están muy comprometidos ahí, ¿verdad? Eso es muy importante porque el problema de las MIPYMES es la productividad. Y la productividad no va a mejorar si el capital humano tampoco se adecua a eso, ¿verdad? Totalmente. Y ya que hablamos de vulnerabilidad, ¿cuáles son las principales barreras que tienen estas empresas para formalizarse? Bueno, yo creo que en el tema de la formalización de las MIPYMES, evidentemente enfrentamos un desafío demasiado importante y que es multidimensional, pasa por varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Definitivamente el grupo más afectado siempre van a ser las microempresas porque son las más vulnerables, ¿verdad? Pero en general yo creo que un microempresario siempre se va a enfrentar a los costos de entrada, de mantenimiento, que generalmente son elevados para ellos por el nivel de productividad que tienen luego. Los costos de la seguridad social son muy elevados también. Tener un trabajador formal con seguridad social tiene un costo que no todos quieren asumir o pueden asumir. También hay que tener en cuenta la percepción que el mismo emprendedor o empresario tiene con respecto a los beneficios de ser formal.
¿realmente me conviene ser formal, verdad? Esa es la pregunta que muchas veces se hacen, ¿verdad? Y también, obviamente, hay que asumir desde el Estado la responsabilidad por la burocracia que hay en torno a la formalización, ¿verdad? De repente falta más articulación, tenemos un desafío importante ahí, ¿verdad? En la articulación, ordenar un poco todo el marco regulatorio, un proceso que ya se viene haciendo hace un tiempo, pero que tenemos que seguir, obviamente, apuntalando. Y también tiene que ser como una meta para nosotros facilitar esa comunicación, esa relación entre el sector de las MIPYMES y el sector público, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de informalidad se encuentra en este sector? Si tienen el dato estimado. Teniendo en cuenta la informalidad dentro del sector de las MIPYMES, el 48% de los ocupados dentro de estas unidades empresariales son informales. En este sentido, entonces, vemos que si observamos más minuciosamente a las microempresas, este porcentaje de informalidad va aumentando en una mayor proporción y llega al 86%. Y obviamente eso se refleja posteriormente en los niveles de salario, ¿no? Normalmente en una microempresa se tiene un promedio de 1.7 millones de ingresos aproximadamente, mientras que comparada a una formal, por ejemplo, llega a unos 2.200.000, que justamente llega a ser como un salario mínimo. Entonces, nosotros notamos que para las pequeñas y medianas empresas el salario mínimo actúa como un efecto faro, en ese sentido como que el comportamiento de las formales la van replicando de cierta manera las informales, porque la diferencia y la brecha que hay entre los salarios de las pequeñas y las medianas empresas, entre las formales e informales, es bastante pequeña. Entonces, de cierta manera, eso nosotros notamos al caracterizar esta población, vemos que el salario mínimo actúa como un efecto faro. O sea, hay una brecha, sí o sí hay una brecha entre los niveles salariales de las MIPYMES y el salario mínimo. Hay una brecha, pero la brecha es preocupante y más alarmante en las micro. Ahí es donde vemos que se nota mucho más la diferencia. ¿Y no saben el promedio más o menos? El promedio de las micro informales es 1.700.000 guaraníes mensuales más o menos, y en el sector formal creo que son 2.200.000. Y en las pequeñas y medianas ya eso sobrepasa el salario mínimo. O está muy cerca o sobrepasa incluso. Y entre formales e informales de pequeñas y medianas, es lo que explicaba Víctor, no hay demasiada diferencia salarial. O sea, es como que actúa como un efecto faro, exactamente como él dijo. Entonces, si es que analizamos de vuelta las microempresas, notamos que el 66% de esta población no llegan a alcanzar un salario mínimo como ingreso. O sea, la informalidad tiene un efecto directo sobre su ingreso y quedan otra vez en un 20% abajo del salario mínimo establecido. O sea, yo creo que ahí también hay que discutir la productividad, ¿verdad? Claro. En un estudio que se había hecho en el 2017, hizo la OIT y estuvo conducido también por Horacio Santander. Ellos lo que encontraron es que el 31% del valor agregado bruto de la economía es una contribución de las MIPYMES, ¿verdad? Entonces, tiene importancia su contribución dentro de la economía, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan productivas son y cuánto tiempo les toma convertirse en una empresa realmente productiva? Esa es la discusión, ¿verdad? Dar ese salto de productividad, cuánto tiempo les toma o qué necesitan para hacer eso efectivamente, creo que esa es la discusión también, ¿verdad? Porque en la medida que la productividad sea baja, los salarios van a ser bajos y eso obviamente eso precariza el empleo. Precariza el empleo y de vuelta se tiene otra vez los factores que llevan a no tener un seguro médico, no estar capitalizando en un seguro social. Básicamente de esa manera también se ven esos distintos efectos. ¿Y cuáles son los principales puntos que tenemos que tener en cuenta para debatir sobre este tema? Por un lado, la formalización desde la inscripción de la empresa y por otro lado, lo que ya mencionaron, la formalización de los trabajadores inscritos a un seguro social. ¿Cuáles son los principales puntos que tenemos que tener en cuenta ahí? Bueno, sobre esta pregunta, lo primero creo que tenemos que debatir, poner sobre la mesa y tenemos que llegar todos a un acuerdo es que el problema de la informalidad es grave, nos afecta a todos y tenemos que ocuparnos, desde el sector público y desde el sector privado. Y si hay alguna duda sobre eso, creo que basta con ver los resultados que tuvimos en la pandemia, ¿verdad? ¿Cuánto nos costó ser informales en la pandemia? Los más vulnerables, los más afectados, fueron los informales. Fueron los informales. De hecho, desde el trabajador que por no tener seguro social
no pudo acceder a una cobertura de salud cuando necesitó en el caso de que se haya enfermado, o no pudo acceder a las compensaciones que se hicieron desde IPS para los formales, ahí ya estamos viendo un sector vulnerable que fue golpeado por la pandemia. Pero también hay otro lado que no se ve, o que se ve menos, o que no percibimos tanto, que es cómo ser informal le costó al microempresario no poder acceder a un crédito, ¿verdad? El acceso al financiamiento para el apalancamiento durante ese tiempo fue demasiado importante. Y ser una empresa informal básicamente es tener las puertas cerradas para eso, ¿verdad? Ahí entre paréntesis hay datos del Ministerio de Industria y Comercio que estuvimos mirando, que justamente el 2021 fue el año donde más inscripciones de formalización hubieron, pero es un efecto de la pandemia justamente, que mucha gente no podía acceder a los fondos del FOGAPI, entonces ese fue un efecto rebote que hubo en el 2021. Sí, más del 95%, si no me equivoco, hay que ver nada más el reporte del FOGAPI. Todos estos datos están publicados, están las estadísticas disponibles. De los beneficiarios del FOGAPI fueron microempresarios, ¿verdad? Y obviamente que tendría sentido esto de que se estén o hayan accedido a inscribirse para acceder al fondo de garantías, ¿verdad? Claro, porque para ser reconocida como una MIPYME hay que entender que el MIC, el Ministerio de Industria y Comercio, tiene su viceministerio de MIPYMES y la que provee justamente la cédula MIPYMES para ser reconocida. Sí. Y aparte de todo lo que estuvimos conversando también, en la práctica normalmente, bueno, tenemos lo que debería de ser versus lo que normalmente ocurre dentro de la economía, y notamos que las empresas, al ser informales, obviamente no inscriben a sus empleados dentro del Seguro Social, en este caso IPS, al no tener justamente este piso que da IPS, que es el salario mínimo. Y sin embargo, hay otras empresas también de que inscriben a sus empleados con un salario mínimo, sin embargo este salario del empleado obviamente se le da por un porcentaje mayor, y ahí ocurre, por ejemplo, casos de subdeclaraciones, por ejemplo, para el IPS, que el IPS también tiene casos de este caso, en los cuales, un ejemplo burdo, tenemos que una persona podría estar ganando 3 millones de guaraníes, se lo declara por 2.200.000, que es un salario mínimo, la diferencia se lo hace facturar. Entonces, pueden haber muchos casos de esto también, de que si bien es formal, pero también de vuelta, estas empresas formales pueden estar subdeclarando también. Claro. O son formales por el lado de que tienen RUC, la empresa en sí, pero a la hora de mirar un poco la planilla del personal, encontramos o que no están inscriptos, o que una parte está inscripta y otra parte no. Y la parte que está inscripta puede ser que se esté cotizando un poco, o sea, por un salario subdeclarado, y aparte la parte que no está inscripta puede estar facturando nomás. Entonces son mecanismos que, queramos o no, se utilizan hoy para evadir estos costos, ¿verdad? Que justamente están relacionados con el mantenimiento de una empresa dentro del mercado. Y también en este caso IPS tiene la normativa para las MIPYMES, y también en este caso es un tratamiento más de voluntariedad muchas veces para los que son microempresarios, por ejemplo, lo cual, al no ser obligatorio, hace de que finalmente las personas no se acudan a este beneficio para los que son microempresarios. Y cuando miramos atrás, ¿hay alguna mejora en estos datos? Porque cuando miramos los históricos, los ratios de informalidad, no solamente porque cuando miramos el dato de informalidad, el porcentaje de informalidad es como un dato macro, hay mucho detrás de ese 70% que vemos en el total de la población. Entonces, desglosando estos datos, ¿ustedes se puede observar una mejora? ¿Estamos avanzando o cómo estamos ahí? Yo diría que con respecto a la informalidad, como estuvimos diciendo anteriormente, hay un desafío importante. Hay un desafío importante a nivel país, a nivel de la región, luego incluso nuestras cifras de informalidad están por encima del promedio de la región. Entonces tenemos que ocuparnos. Y tenemos la cifra de informalidad nacional luego un poco estancada, ¿verdad? No podemos decir que empeoramos, pero tampoco podemos decir que mejoramos. Pero sí lo que consideramos que sí es oportuno mencionar es que hubo mejoras en el marco regulatorio. O sea, se hizo una reforma en el 2019 del sistema tributario justamente para simplificar estos trabajadores que están en esa cola inferior de la distribución del ingreso. Quizás tienen nuevas maneras de poder formalizarse tributariamente, ¿verdad? Y también hubo regulaciones, hubo leyes que se promulgaron también para tratar de formalizar a los sectores. Pero definitivamente
hace falta una mayor articulación y un estudio mucho más profundo de estos sectores, porque lo que nosotros vemos desde afuera, en realidad, al ir al detalle, encontramos que es extremadamente heterogéneo. Un microempresario no es igual que una empresa mediana. Un microempresario que trabaja con 2 o 3 familiares o tiene 2 o 3 asalariados no es igual que un cuenta propia. Claro. O sea, tienen necesidades distintas y todas esas necesidades hay que abarcar, ¿verdad? Y en ese sentido, desde la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda estuvimos trabajando mucho en la generación de evidencias, ¿verdad? Lo que queremos es poner sobre la mesa información que le permita a todos ser parte de esta discusión, porque al fin y al cabo es un problema que nos termina afectando a todos en mayor o menor medida, ¿verdad? Si tomamos en cuenta el año de la pandemia, PTUO costó 1% del PIB. Sí. PTUO fue un programa dirigido a informales. Eso fue lo que costó la informalidad, por un lado nomás, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en eso, tenemos mucha responsabilidad sobre eso. Como dijimos anteriormente, la pandemia hizo ver también la necesidad desde el lado gobierno y desde el lado microempresario, que tenía que acceder a un crédito, entonces se dio cuenta de la necesidad que tenía de formalizarse, ¿verdad? Que hay un trabajo de educación financiera a largo plazo, pero esos los efectos se ven a largo plazo, ¿verdad? En este caso fue algo que pasó, un shock súper en el momento y teníamos que actuar para estos microempresarios. Entonces creo que también trajo una enseñanza y un llamado de atención. Tenemos que seguir trabajando y ocuparnos, ¿verdad? Sí, de hecho creo que en la pandemia también la Subsecretaría de Estado de Tributación se portó, ¿verdad? O sea, puso todas las herramientas y todas las facilidades tributarias para que las personas puedan adecuarse a eso, incluso en ese momento de dificultad económica, ¿verdad? Y creo que este es el momento en el que tenemos que empezar a discutir y a tomar medidas un poco más fuertes o que vayan complementando medidas previas ya para ir articulando esa cooperación y que de verdad a una persona le cambie la percepción y empiece a decir, bueno, ser formal tiene sus beneficios, me tengo que cambiar a este bando, ¿verdad? Eso sería súper importante. ¿Y cuáles son las principales acciones que están haciendo desde el papel que tiene el Ministerio de Hacienda en este tema? En cuanto a lo que concierne al Ministerio de Hacienda, hay una mesa articuladora en la cual estamos participando con otras instituciones del Estado dentro del Poder Ejecutivo, también trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria y Comercio, y básicamente se están analizando propuestas para justamente llevar a cabo ciertas acciones y políticas públicas que ayuden y beneficien a este sector, a estos sectores vulnerables. Lo que es importante también es saber que definitivamente desde el Ministerio de Hacienda somos conscientes de que hay dentro del mercado laboral sectores que están muy afectados, como son los trabajadores independientes, sobre todo los cuenta propia, y también los trabajadores de MIPYME, ¿verdad? Donde nosotros hicimos un análisis, este documento de esta nota técnica que presentamos recientemente, es un análisis del sector de asalariados privados, ¿verdad? Claro. Y estamos buscando la manera, estamos trabajando coordinadamente para poder encontrar una solución a eso, ¿verdad? Ir de a poco mitigando los efectos negativos de la informalidad en esos sectores, ¿verdad? Les agradezco por aceptar nuestra invitación y nos vemos en un nuevo capítulo de MD Entrevistas. Muchas gracias, Ivonne, por la invitación al equipo de Market Data. Es un placer para nosotros compartir con ustedes y visibilizar estas problemáticas que detectamos desde el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias.